Hablemos un poco del coronavirus, pero desde el punto de vista de las matemáticas, porque resulta que este tema del coronavirus y cómo se propaga, qué tan rápido se propaga, cuántos enfermos hay cada día, si va a seguir creciendo, qué tan rápido crece, son temas que matemáticamente son muy interesantes. Y hay algunas cosas que se pueden ver en primaria, otras que ya aplican más a bachillerato, otras que ya más bien décimo y once. Pero entonces veamos un poco estas matemáticas que hay detrás del coronavirus. Comencemos por preguntarnos qué tan rápido se propaga el virus en condiciones ideales. Quiero decir, condiciones ideales para el virus. Obviamente para el virus es mucho mejor propagarse más y más. Listos. Entonces veamos cómo funciona, empezando por un modelo muy simple. Entonces, en este modelo, cada puntico representa una persona. Entonces, por ejemplo, esta persona de acá se relaciona con esta otra, con esta, con esta y con esta. Esta persona se relaciona con 4 personas. Esta persona que tenemos acá se relaciona con 3 personas, con estas 3. ¿Sí? Ahora, estos puntos que puse acá hacia afuera quiere decir que esto sigue infinitamente. Es decir, miren bien, ¿qué va a pasar? Esta persona, por ejemplo, si se enferma, va a contagiar a esta. Y esta si se enferma, va a contagiar a estas 3. Y esta si se enferma, va a contagiar a estas 3. Y esta si se enferma, va a contagiar a estas 3. Ahora, ¿qué quiere decir los puntos de que esto sigue y sigue? Que si esta de aquí se enferma, contagiaría a otras 3. Y alguna de esas 3 si se enferma, contagiaría a otras 3. Lo que pasa es que ya el dibujo se vuelve imposible de hacer. Entonces estos puntos de acá indican simplemente que sigue con el mismo comportamiento. Ok, entonces con este modelo simple que tenemos acá, con estas relaciones, vamos a analizar qué pasaría cuando se enferma una persona. Entonces digamos que el día 0 se enferma esta persona de acá. ¿Listo? En el día 0 va a haber un enfermo, número de gente que se enferma ese día, una persona que es esta persona de acá. Ahora, esa persona está en contacto con 3 personas. Entonces, al día siguiente, esas 3 personas se van a enfermar. Entonces, voy a marcarlas con color verde. Entonces, se enferma esta persona y esta persona. Entonces, número de gente que se enferma el día 1, hay 3 personas que se enferman el día 1. Listo. Ahora veamos qué va a pasar el día 2. Entonces, cada uno de estos nuevos enfermos del día 1 pues va a enfermar a otra gente. Entonces, esta persona va a enfermar a este y a este. Allá van a ser 3. Entonces, se va a enfermar este. Esta persona pues va a enfermar a este y a este. Entonces van otro. Y la última, esta persona de acá va a enfermar a estas otras 3 personas. Entonces vamos aquí, acá y acá. Entonces, la pregunta ahora es, el día 2, ¿cuántas personas se enfermaron ese día 2? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listos. Entonces acá va un 9. Observen bien con el modelo que pusimos, con este modelo, qué es lo que está pasando. Esta persona enfermó a 3 más. Entonces, si había una persona enferma y multiplico por 3, pues eso me va a dar este número de enfermos al día siguiente. Y cada uno de los nuevos enfermos va a enfermar a otros 3. ¿Sí? Entonces el número de enfermos que yo tenía lo multiplico por 3 y me va a dar ese nuevo número de enfermos del día siguiente, que son esos 9 que están en azul. Entonces ahora ya podríamos imaginarnos que el día 3, pues ¿qué va a pasar? Cada uno de estos 9 enfermos, cada uno de ellos va a enfermar a otros 3. ¿Sí? Entonces cogemos este número, lo multiplicamos por 3 y obtenemos un 27, 9 por 3, 27. Verifiquémoslo acá en nuestro diagrama. Entonces, al día siguiente se va a enfermar esta persona, esos son los 3 que contagió este de aquí. ¿Listo? Entonces vamos 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 personas. Efectivamente, el día 3 se enfermaron 27 personas. Ahora, el día 4, pues podríamos colorear nuevamente acá todas las bolitas de aquí, estas de acá, todas las que fueron contagiadas por una de las bolitas rojas que tenemos afuera. Y eso en total nos daría 81. ¿Sí? ¿Cómo hacemos sin necesidad de contar? Pues nuevamente la misma idea. Si cada uno de estos 27 contagió a 3 personas más, 27 por 3 es igual a 81. Y así podemos seguir adelante, aunque ya no tengamos el diagrama para seguir contando pepitas. Ya entendimos cuál es el patrón de contagio. Entonces, de un día para otro, el número de gente que se va a enfermar al día siguiente se multiplica por 3. Es decir, si estos se enfermaron el día 1, multiplico por 3 y me da los que se enferman al día siguiente. Entonces ya simplemente me toca hacer 81 por 3. Y 81 por 3 da 243. ¿Sí? Pueden coger una calculadora y hacer esto en la calculadora. Ahora, en el día 6, pues voy a tener 243 por 3. Y 243 por 3 da 729. Y al día siguiente, el día 7, pues estos 729 cada uno va a contagiar a 3 personas más. Entonces multiplico el número por 3 y eso nos da 2187. ¿Ok? Y podría seguir así. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero saber cuánta gente se va a enfermar el día 10, ¿sí? O sea, 10 días después de que se enfermó la primera persona. ¿Sí? El día 10 quiere decir 10 días después de que se enfermó el primero. Entonces, ¿qué me toca hacer? Bueno, me puedo pasar al día 8 multiplicando por 3, al día 9 multiplicando por 3 y después al día 10 multiplicando por 3 otra vez, ¿cierto? Entonces puedo hacer eso. El día 8 se enfermarían un poco más de 6,000 personas, el día 9 serían casi 20,000 y el día 10 ya iríamos en 59,049 personas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo fue que hicimos esto? Pues nos pasamos, multiplicamos por 3 para el día 8, por 3 para el día 9 y por 3 para el día 10. En vez de hacer todos los cálculos, hubiéramos podido directamente multiplicar acá por 3 por 3 por 3. Hubiéramos multiplicado por 27. ¿Sí? También se puede hacer así. Ok. Ahora, observemos bien esta tabla. ¿Sí? Como yo de aquí para acá multipliqué por 3 y de acá para acá multipliqué por 3. Entonces, este 3 en realidad es 3 a la 1. ¿Sí? Y este 9 era 3 por 3. Y 3 por 3 es 3 al cuadrado. Y este 27 es 9 por 3. Pero 9 era 3 por 3. O sea, este 27 es 3 por 3 por 3. O sea, este 27 es 3 al cubo. Y el 81 es 3 a la 4, etc. ¿Sí? El 10, este resultado que teníamos acá, pues va a ser 3 a la 10. Y habiendo descubierto ese patrón, ya sabemos cuánta gente se va a enfermar en un día T cualquiera. Ya yo puedo pensar en cualquier día T y yo ya sé que en un día T se van a enfermar 3 a la T personas. ¿Sí? Una cosa importante para recordar es que esto también funciona para el otro lado. Entonces, si yo hago, mejor dicho, acá estaba 3 a la 1, ¿sí? Cuando el día es 1, entonces 3 a la 1. Cuando el día es 0, esto es 3 a la 0. Y recuerden que 3 a la 0 es lo mismo que 1. Ok, entonces de aquí ya sacamos algo súper importante, ¿sí? Y es que un día T cualquiera, se van a enfermar 3 a la T personas. Entonces, por ejemplo, ya nos podemos hacer preguntas como esta. Un mes después de que se enfermó la primera persona, ¿cuánta gente se va a enfermar ese día? Entonces, un mes después son 30 días después de que se enfermó el primero. Bueno, depende del mes, también podría ser T igual a 31, pero no importa, trabajemos con T igual a 30. Entonces, cuando T es 30, se van a enfermar 3 a la 30 personas. Entonces, cogemos la calculadora y calculamos 3 a la 30. Y eso nos da este número. Esto nos da este número de acá. La calculadora, como el número es tan grande, a la calculadora no le cabe.
Y entonces la calculadora lo escribe así en notación científica. ¿Sí? Entonces, para con los que ya saben notación científica, pues hay que coger este número, multiplicarlo por 10 a la 14, ¿listo? Es decir, correr este punto decimal 14 veces hacia la derecha, ¿listo? Entonces lo hacemos 1, 2 y después 12 más, ¿sí? Entonces eso fue lo que hicimos acá, 1, 2 y luego 12 más. Ok, o sea, 3 a la 30 en realidad es aproximadamente, porque aquí había otros decimales que yo no copié, pero es aproximadamente este número gigante. Estos 6 ceros ya me dan millones, otros 6 ya me dan billones, o sea, estamos hablando de aproximadamente 206 billones de personas, ¿sí? Entonces, volvamos a recordar qué es lo que está pasando. Teníamos este modelo de contagio. Se enfermó una persona y cada día una persona enferma a otras 3. Cada día una persona enferma a otras 3. En un modelo como este, ¿sí? Que sigue infinitamente, donde hay infinitas personas para contagiar, ¿sí? Y siempre una persona puede contagiar a otras 3. Entonces, al cabo de un mes, ya estamos hablando de 206 billones de personas contagiadas. En el mundo entero hay muchísimo menos de esta cantidad de personas. ¿Ok? O sea, el crecimiento de esto es una locura. Tratemos de pensar cómo vamos a graficar esto. ¿Ok? Tratemos de hacer una gráfica. Entonces, en este eje vamos a poner los días y en este eje voy a poner el número de personas que se enferman en ese día particular. Entonces, ya vimos que en el día 0 se enfermó una persona. Y al día siguiente se enfermaron 3. Y al día siguiente se enfermaron 9. Y al día siguiente se enfermaron 27. Y al día siguiente se enfermaron 91. Ay, pero es que no nos alcanzó el eje. Bueno, no es tan grave. Alarguemos este eje hasta que llegue a lo que necesitamos, que es 81. Entonces, alargamos ese eje y así podemos hacer que el día 4 lleguemos aquí hasta 81. Listo, sigamos. El día 5. Uy, no, pero es que el día 5 fueron 243 enfermos. O sea, no me sirve alargar esto un poquito. Tengo que alargarlo muchísimo más para poner el siguiente punto. Y digamos que lo alargue. Cuando vaya a poner el del día 6, me va a tocar alargarlo todavía muchísimo más. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando el crecimiento es de este tipo, que llamamos crecimiento exponencial, en donde crece tan rápido que muy rápido se nos acaban los números en el eje Y nos tocaría seguir alargando y alargando y alargando. Hay una forma que es chévere para solventar ese problema y es cambiar la escala. Entonces, observen lo que pasó acá. Lo que hicimos acá fue que no pusimos una escala lineal, sino una escala logarítmica. Ahora, no importa si han visto eso o no, la idea es sencilla, ¿sí? Entonces yo aquí no voy a poner el 0, sino voy a poner el 3 a la 0. Y aquí no voy a poner el 1, sino el 3 a la 1. Y acá no voy a poner el 2, sino el 3 a la 2. Y acá 3 a la 3, 3 a la 4, 3 a la 5, etc. Ahora, ¿qué pasó? Que el día 0 había un enfermo. El día 1 había 3 enfermos. El día 2, 9 enfermos, 27 enfermos, 81 enfermos. Y fíjense que ya no tenemos problemas de que se nos esté acabando los números en el eje Y, en el eje vertical, sino que ya tenemos acá lo que necesitamos para poner toda la información de lo que pasó en los primeros días. Ahora, no solo nos cabe, sino que lo que obtuvimos fue una línea recta. Entonces, cuando tenemos una función que es exponencial, un comportamiento como este que crece muy rápido, que llamamos exponencial, y no lo pensamos en una escala lineal como la de arriba. Una escala lineal quiere decir que si esto mide 3, entonces el siguiente también mide 3 y el siguiente también mide 3. Todas las distancias que miden lo mismo en realidad corresponden a lo mismo. En cambio acá abajo no, ¿cierto? La distancia entre estos dos es 2, en cambio la distancia entre estos dos es 6 y la distancia entre estos dos es mucho más, ¿ok? Pero si yo tengo algo en escala lineal que crece exponencialmente, cuando lo dibujo en una escala logarítmica se va a ver como una línea recta. Bueno,
Pero volvamos al crecimiento que teníamos hace un rato. Volvamos a nuestro crecimiento que llamamos un crecimiento exponencial. Entonces dijimos que en un día t cualquiera, ahora t es el día, en un día t cualquiera, el número de enfermos ese día va a ser 3 a la t. ¿Ok? Acá están los mismos valores de los que ya hemos estado hablando y esta es una escala lineal. Ok, esto se llama un crecimiento exponencial y el factor de crecimiento diario, en este caso, es 3. Que si ustedes piensan acá en la base y el exponente, la base es el 3. Eso es lo que llamamos el factor de crecimiento diario. O sea, de un día para otro, el número de enfermos se multiplica por 3. De un día para otro, el número de enfermos se multiplica por 3. Ese es mi factor de crecimiento diario. Ok, entonces veamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo superará los 200,000 el número de personas que se enferman en un día? ¿Sí? Entonces yo tengo esta gráfica de acá, ¿cierto? Y yo quiero saber cuándo el número de enfermos va a ser más grande que 200,000. Esta gráfica de aquí claramente no me está sirviendo, porque yo máximo estoy llegando hasta 48, 47, y yo quiero llegar a 200,000. ¿Será que la gráfica anterior no sirve? No, estamos lejísimos. La gráfica anterior estamos llegando por ahí hasta 85 y nosotros necesitamos llegar hasta 200,000. ¿Sí? Ahora, en una gráfica como la que hicimos acá, pues aquí esta que tenemos todavía no nos alcanza, pero muy pronto nos va a alcanzar. ¿Sí? Porque de este número acá se brinca 6,000 algo, después 20,000, después 60,000. Está muy rápido, va a llegar a 200,000, pero todavía no ha llegado. Entonces veamos qué podemos hacer. Lo que nosotros necesitamos es pensar cuándo el número de enfermos va a ser igual a 200,000. Vamos a ver esto de dos maneras. Una manera que se puede hacer antes de haber aprendido nada de logaritmos, ¿sí? Con ensayo y error, o otra manera un poquito más formal usando logaritmos. Entonces, con ensayo y error, ¿cómo sería? Pues ensayando y equivocándose y arreglando por el camino. Entonces, vamos a pensar en el día 10. ¿Sí? En el día 10 va a haber 3 a la 10 personas que se enferman en el día 10, o sea, aproximadamente 59,000. ¿Okay? Y queríamos que fuera 200,000. No, entonces todavía estamos lejos. Entonces cojamos otro día bastante más lejos, cojamos el día 20. Ese día se van a enfermar 3 a la 20 personas. Y metemos eso en la calculadora y eso resulta que es aproximadamente 3,500 millones de personas. O sea, nos pasamos muchísimo. No, pues cogemos un número más chiquito que 20, algo que esté entre el día 10 y el día 20. Ensayemos, por ejemplo, el día 13. El día 13 va a haber 3 a la 13 personas que se enferman. O sea, más o menos 1,600,000 personas. No, todavía ya nos pasamos un montón. Queríamos 200,000 y vamos en 1,600,000. No, entonces algo que esté entre el día 10 y el día 13. Cojamos el día 11. Ese día se enferman 3 a la 11 personas. Eso da 177,147. O sea, estamos por debajo de lo que queremos. Entonces, miren bien, ya nos estamos acercando al punto crítico. Entonces, el día 11 no hemos llegado a los 200,000. Estamos cerca, pero no hemos llegado. Entonces, cojamos el día 12 a ver qué pasa. El día 12 ya estamos en más de 500,000 enfermos. Entonces, ¿qué está pasando? La pregunta era, ¿cuándo vamos a superar los 200,000? Pues eso va a pasar el día 12, porque el día 11 todavía no los hemos superado. Listo, esto fue a punta de ensayo y error. Pero lo hubiéramos podido hacer usando logaritmos. Entonces esto ya es para grados más grandes, como décimo, 11. Entonces veamos, cogemos esta ecuación y lo que hacemos es que a ambos lados de la ecuación aplicamos logaritmo. Pueden aplicar cualquier logaritmo. Yo voy a aplicar en este caso log, que es logaritmo en base 10, pero podrían aplicar logaritmo natural, podrían aplicar directamente logaritmo en base 3, pero como en mi calculadora solo hay log y logaritmo natural, entonces me voy a ir por esta opción. Entonces aplico eso a ambos lados de la ecuación. Ahora, por propiedades de logaritmos, puedo coger este exponente y bajarlo y me queda multiplicando.
Entonces, esto de acá es lo mismo que t por logaritmo de 3. Estos son propiedades de logaritmos. Y yo lo que necesito es el tiempo, porque recuerden que la pregunta es ¿cuándo superará? O sea, me están preguntando por el tiempo. Entonces, como este t está multiplicando a logaritmo de 3, que simplemente es un número, puedo dividir a ambos lados entre el logaritmo de 3 y obtenemos que t va a ser exactamente este valor. O sea, cuando t sea exactamente este número, entonces el número de enfermos será 200.000. Ahora calculemos esto en la calculadora. Esto nos da aproximadamente 11.11. ¿Sí? Pero pues 11.11 es que el día 11 o el día 12. ¿Sí? Entonces nuevamente volvemos a lo que nos pasó antes. El día 11 todavía no hemos alcanzado los 200.000, pero el día 12 ya superamos los 200.000. Entonces la respuesta sería el 12. Ok, volvamos a lo que estábamos haciendo antes. Entonces tenemos nuestro modelo de crecimiento exponencial. ¿Listo? Que es que el número de enfermos es igual a 3 a la t, donde t es el día desde que se enfermó el primero. Ahora, el primer día había un enfermo. En realidad esta ecuación, aunque uno no lo ve así, este 3 a la t está siendo multiplicado por un 1. ¿Sí? Acá hay un 1 que está multiplicando, que uno no lo escribe pues porque no le cambia nada, pero ahí está. Y es importante tenerlo en el crecimiento exponencial. Ese 1 es el número de casos iniciales. O sea, cuando t era 0, el número de casos fue 1. Porque igual el primer día se hubieran podido enfermar 2 personas y no una. ¿Sí? Pero en este caso fue una persona. Y este 3, la base del exponente, es lo que habíamos llamado el factor de crecimiento diario. Diario porque este t está en días. ¿Listo? Esos son días. Ok, ahora veamos matemáticamente cómo escribimos esto. Esto es el modelo matemático para el crecimiento exponencial. ¿Sí? Entonces, se ve así, si yo tengo t acá y el número de enfermos acá, empiezo con un número de enfermos igual a e sub 0, esto es el número inicial de enfermos, y el crecimiento exponencial tiene esa forma, crece con ese tipo de forma. Y la ecuación se ve así. E, el número de enfermos en un día t, es igual al número inicial por una cierta base a la t. En nuestro ejemplo, la base era 3. Ahora, para que crezca, esa base tiene que ser mayor que 1. Bien, una cosita más para que entendamos qué es lo que pasa con Excel. Cuando uno mete datos en Excel y saca ecuaciones. Resulta que a veces nos conviene escribir ese A, esa base, nos conviene más escribirla como E a la K. No me voy a meter ahorita en detalles de por qué. Ese E de aquí es el número de Euler, ¿sí? Es 2.70 y algo, pues aproximadamente. Entonces, si escribimos ese A como E a la K, ¿sí? Entonces eso nos va a quedar como este tipo de ecuación, el número inicial por E a la KT. Si A era mayor que 1, este K tiene que ser positivo. Eso me está hablando de crecimiento. Veamos qué está pasando en Colombia. Entonces, estos son datos de lo que está pasando en Colombia con el coronavirus. Entonces, por ejemplo, el 18 de marzo se reportaron 27 nuevos casos en Colombia. El 21 de marzo, 3 días después, se reportaron 35 casos en Colombia, 35 nuevos casos. ¿Sí? Esto es gente que se enfermó ese día. Y el 24 de marzo, 3 días después, se reportaron 72 casos, etc. ¿Listo? Ahora, esto lo graficamos acá, solo que yo no puse marzo 18 y marzo 21 y marzo 24, sino que a marzo 18 lo llamé 0, a marzo 21 lo llamé 1, etc. ¿Sí? Fíjense que este T ya no son días, porque de aquí a aquí no pasó un día y de aquí a aquí no pasó un día. Este T ahora son bloques de a 3 días. ¿Okay? Eso va a ser muy relevante en un momento. Listo. Entonces ya teniendo esos valores de T, que sabemos a qué fecha corresponde cada uno, y teniendo el número de gente que se reportó enferma ese día, vamos a hacer esta gráfica. Entonces acá está T y acá está el número de enfermos y pues cada uno de estos punticos corresponde a cada una de estas coordenadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 10, 206, está por acá 10 y 206. Listos.
Ahora, en Excel, yo le puedo pedir a Excel, pues yo me doy cuenta primero que esto no es completamente exponencial, pues porque esto sube, baja, pero si ustedes miran como la forma global de esto, sí se ve como un crecimiento exponencial. Entonces le voy a decir a Excel que por favor me encuentre la ecuación exponencial que más se parece a los datos. Entonces Excel encuentra esta ecuación de acá, ¿sí? Me la grafica. Fíjense que la gráfica que la hace sí es completamente un modelo de crecimiento exponencial y me da esa ecuación que casi no se alcanza a ver, entonces yo se las volví a escribir acá. La ecuación que me da es esta, 43 punto algo por e a la 0.1413 t. Entonces Excel le gusta escribir las cosas con ese e a la k. Ahora, ese e a la k yo lo puedo calcular en la calculadora. E a la 0.1413 en realidad es aproximadamente 1.152. O sea que esta ecuación que me dio Excel yo la puedo reescribir así. ¿Sí? La base del exponente en realidad es 1.152. Ahora, este no es el factor de crecimiento diario, porque acuérdense que t en esta gráfica no son días, sino son periodos de 3 días. Entonces este 1.152 es el factor de crecimiento cada 3 días. ¿Cómo hacemos para encontrar el factor de crecimiento diario? Entonces, tengo los días y tengo el número de enfermos. Entonces este es un día cualquiera, un día n. Este es el día siguiente y el día siguiente. Yo sé que el número de enfermos al cabo de 3 días se multiplica por 1.152, porque ese es el factor de crecimiento cada 3 días. Yo quiero saber por cuánto se multiplica de un día para otro. Ok, entonces al factor de crecimiento diario le voy a llamar A. Entonces de un día para otro se multiplica por A, de un día para el otro se multiplica por A y de aquí a aquí también se multiplica por A. O sea que multiplicar, hacer A, tiene que ser lo mismo que multiplicar por 1.152. Y gracias a esta ecuación vamos a poder despejar A haciendo la raíz cúbica y nos da que A es aproximadamente 1.0482. Ese es nuestro factor de crecimiento diario. Ok, entonces, el 18 de marzo se reportaron 27 nuevos enfermos en Colombia. Y ya vimos que el factor de crecimiento ha sido de 1.048 diario aproximadamente. Todo esto es pues un modelo, es una aproximación. Entonces la ecuación para el número de enfermos en Colombia, el número de enfermos cada día, el número de enfermos es 27, que era el valor inicial el 18 de marzo, por el factor de crecimiento diario a la t. Y aquí este t ya es días, porque ya este es el factor de crecimiento diario. Ahora esto, no voy a meterme en los detalles, pero multiplicar por este factor es lo mismo que crecer en 4.8%. Es decir, lo que está pasando en este momento en Colombia es que el número de contagios diario está creciendo en 4.8% cada día. Ahora, a partir de esto, ¿qué podemos esperar que pase el 18 de junio, dentro de unos días? ¿Sí? Entonces pensemos, del 18 de marzo al 18 de abril vamos 31 días, al 18 de mayo otros 30, al 18 de junio 31 días, esto en total nos da 92 días. Entonces si cogemos esta ecuación, acuérdense que esta es empezando el 18 de marzo que había 27 casos. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar el número de días por 92. Reemplazamos el número de días por 92, meten esto en la calculadora y da que el 18 de junio va a haber aproximadamente 2016 nuevos enfermos. Ahora, este modelo que está sucediendo acá, este modelo de crecimiento exponencial, este modelo que tiene una ecuación de este tipo de acá, ¿sí? Eso solo pasa para condiciones que son ideales para el virus, ¿sí? En donde siempre hay más personas para contagiar y más personas para contagiar, donde la gente no se queda en la casa, etc. Pero vamos a ver en una segunda parte qué pasa cuando las condiciones para el virus no son tan ideales como las que vimos en este video.